Buenas noches, compañeros y profesor. Si es que van a ver mis compañeros este video, estoy emocionada para compartir con ustedes este mensaje expositivo. Espero y les pueda bendecir. Espero y sea de bendición para ustedes. Voy a estar compartiendo en Lucas 15, del 11 al 33, que dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviéndolo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiéndolo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Yo pienso que muchos de nosotros hemos escuchado esta parábola. De hecho, este pasaje es una parábola que es un conjunto de 3 parábolas. En el contexto, Jesús estaba hablando a los publicanos, a los pecadores, a los fariseos y a los escribas. Y lo que él quería dejar saber que lo perdido tenía que ser encontrado y festejado. En la primera parábola de la oveja perdida, vemos que un hombre deja a las 99 en el desierto
y sale a buscar a la que se perdió. Luego de encontrarla, regresa a casa y se goza, ¿verdad? Está gozoso de verla encontrado. En la segunda parábola vemos a una mujer que pierde una moneda. Entonces esta mujer limpia su casa y busca hasta encontrarla. Al encontrar, comparte con sus vecinas y con sus amigas y les dice que se gocen junto con ella. Cuando Jesús comparte la parábola del hijo pródigo, era para que captaran mejor esta enseñanza. Sí, el gran amor de Dios busca y halla pecadores, sin importar el por qué se perdieron. Lo primero que yo puedo ver aquí es que la misericordia de Dios siempre estuvo para el hijo pródigo. En este pasaje podemos ver que el padre salía a esperarlo. En el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Entonces, el padre siempre estaba esperándolo. El padre lo vio de lejos y esperaba a que su hijo regresara. En la mayoría de los casos, la herencia la recibían hasta que el padre se muriera. Algunos padres optaban dividir su herencia antes y retirarse de la administración de sus bienes, pero lo que no es usual en este caso, en esta parábola, es que el hijo menor inicie la división de los bienes. Entonces aquí el hijo mostraba falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de la familia. Y la petición del hijo menor pone de manifiesto su naturaleza rebelde y deseo de independizarse de su padre. Entonces, un padre judío podía legar su riqueza antes de su muerte. Y eso fue lo que él hizo, ¿verdad? El hijo decide juntarlo y irse lejos. Lo desperdicia todos sus bienes perdidamente, como dice el pasaje. Y su pecado lo lleva a la ruina y a quedarse sin nada. Desperdició sus bienes con extravagancia y se abandonó sin desenfreno a la inmoralidad, viviendo un estilo de vida vergonzosa y viciosa. Eso fue lo que él llegó. Entonces, el hijo ya había llegado a lo más bajo que él pudo haber llegado, que llegó a desear las algarrobas de los cerdos, del hambre que él padecía. Las algarrobas se utilizaban para alimentar a los cerdos, no eran para consumo humano. Entonces, en otras palabras, la única razón por la cual no comía con los cerdos era porque no podía hacerlo. Los cerdos, de hecho, eran los animales más impuros para los judíos. Y él se encontraba apacentándolos, porque él había llegado tan bajo. Él había caído a lo más fondo que él apacentaba a los cerdos. Llegó a este punto porque nadie daba nada por él. Nadie. Ni siquiera podía mantenerse con limosnas. Entonces, cuando el hijo vuelve en sí, recupera la conciencia y se da cuenta de que su pecado lo había dejado en bancarrota y hambriento. Entonces pudo pensar con más claridad. Lo increíble de todo esto es que el padre siempre estuvo esperándolo. En el momento que el hijo menor que el hijo pródigo decide regresar a casa, su padre estaba listo para recibirlo. Lo segundo que yo puedo ver aquí es que la misericordia de Dios es generosa. Cuando el hijo vuelve a casa, el padre lo ve de lejos. Como lo leíamos, el padre esperaba y anticipaba el regreso de su hijo. El hijo aún no terminaba el discurso que él